La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hoy más que nunca, ¿quién no necesita una palabra de esperanza y de verdad? Mi querido amigo y hermano, Dios tiene esa palabra para usted. La Biblia dice: Él muda o cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios es soberano y el hombre un ser humano, y no tiene derecho a pedirle cuentas a Dios. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Dios revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Dios conoce los pensamientos. Dios es omnipotente para hacer portentosas maravillas en el universo y en el ser humano y sobre los gobiernos nacionales. Por lo tanto, todos debemos respetar y someternos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por Dios han sido establecidas. Proverbios capítulo 8, verso 16 dice: por mí dominan o señorean los príncipes, y los gobernantes ejercen autoridad. Entonces, claro está que Él los estableció. Si es verdad que Dios pone reyes, gobiernos, y quita gobiernos por ser soberano o la máxima autoridad, también es cierto que Él deja que los hombres elijan sus gobiernos o gobernantes. Establecer significa que Él fundó, erigió y como tal tiene potestad de vigilar sobre todo gobierno establecido. Pero eso no significa que Él actuará arbitrariamente en poner y sacar los gobernantes. Cada pueblo, mi querido amigo, tiene el gobernante que elige. Y como dicen, el gobernante que se merece. Recordemos al profeta Samuel en su vejez, frente a la petición de Israel para ser gobernados por un rey que los juzgue como todas las naciones. Mi querido amigo, ellos estaban despreciando el gobierno divino. Samuel se disgustó mucho y oró a Dios, y Dios le dijo: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Y Dios le da la explicación de la causa de su desprecio. Mi amigo, ellos vivían como los egipcios, mundanos, abandonándolo y sirviendo a otros dioses. Del mismo modo despreciaron al siervo Samuel, quien también le recordó su integridad desde su juventud hasta los días cerca de su muerte. Mi querido amigo y hermano, cuando uno se aparta de Dios, o un pueblo, o una nación, o una congregación se aparta de Dios, lo que hace es absorber las cosas del mundo y quiere ir detrás del mundo, despreciando a Dios y aún a sus siervos. Mi amigo, luego ya conocemos los actos impíos de Saúl como gobernante, y eso fue un desastre, un fracaso, a tal modo que fue desechado del trono. Así nos narra los hechos bíblicos. Amado amigo, cada nación tiene o elige el gobernante o el gobierno que se merece. Por eso son las elecciones. Y usted ve cómo se mueve esto. Estamos viendo cada día con más claridad qué movimiento interno, qué acciones internas hay dentro de todo este asunto. Y hoy más que nunca. Mi amigo, de que Dios esté sobre esto, por supuesto que sí. Sin embargo, sus permisiones deben tener razones, y su soberanía actuará en sus decisiones perfectas. No confundamos
echando la culpa a Dios sobre el actuar de nuestros gobernantes. Es el pueblo quien lo elige. Así es que debe tener cuidado, o debemos de tener cuidado, porque si el gobernante es justo, todo el mundo será feliz. Pero si es perverso, el pueblo sufre y sufrirá mucho. Querido amigo, un mal gobernante sobre gente pobre es como león rugiente o como oso hambriento. Imagínese usted. Póngase frente a un león o un oso hambriento. La Biblia también dice que es como fuerte lluvia que destruye los cultivos. ¿Qué le parece? Querido amigo, lo que el pueblo y los gobernantes ahora deben de saber es que un gobernante necio, falto de temor de Dios o entendimiento, aumentará la explotación. Pero el que no es codicioso y es temeroso de Dios y aborrece la avaricia, gobernará por largo tiempo y habrá bienestar en el país, lo que deseamos todos los patriotas. Es importante entender que la bendición de la gente honesta engrandece una ciudad, pero la boca de los malos la destruye. Querido hermano y amigo, sea honesto en elegir sus gobernantes. Tenga honestidad y conciencia para elegir sus gobernantes. Y no adule solo para ser parte del desastre. Jamás, hermano mío, en Cristo, haga usted esto. Adular a los gobernantes que usted desconoce y que está viendo la injusticia en sus manos. ¿Para qué? Apártese de eso. Necesitamos gobernantes honestos, honrados y temerosos de Dios. Y absolutamente su palabra es necesario e infalible para ello. Cuando hay justicia gubernamental, la nación es engrandecida. Pero cuando el pecado reina, causa vergüenza. Es una atrocidad. Mi amigo y hermano, no olvide esto. Cuando hay revoluciones en el país, la nación tiene muchos gobernantes en poco tiempo. En cambio, un gobernante bueno y sabio gobernará por muchos años. Los que no obedecen la ley se declaran a favor de los perversos. Los que cumplen la ley se colocan en contra de ellos. Amado y estimado hermano, creyente en Jesucristo, que lee la palabra de Dios, no se ponga a favor de los perversos. No nos toca ponernos a votar a favor de aquellos que están desobedeciendo la palabra de Dios o contra la ley de Dios. Los perversos no entienden la justicia, pero los que buscan al Señor lo entienden todo, mi querido amigo. Iglesia del Señor, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Seamos inteligentes y sabios bajo el principio del temor de Dios para dar nuestro voto al que se lo merece. En realidad es muy difícil hoy en día. Pero oremos al Señor para que haya hombres justos y en este corto tiempo bendigan nuestra nación, bendigan la humanidad. Quiero mencionar estas palabras del célebre presidente americano George Washington, quien dijo: es imposible gobernar una nación sin Dios y la Biblia. ¿Qué tales palabras de este hombre? Y fue un hombre ejemplar en muchas cosas. Los gobernantes o nuestros gobernantes deben tomar este consejo. Es imposible gobernar una nación sin Dios y la Biblia. Mi amado hermano, necesitamos el Evangelio y vivir con pureza en cualquier área o campo a desarrollar. Esto es esencial en la sociedad. Ministros, creyentes, demostremos dignidad con nuestra conducta y así glorifiquen a nuestro Padre y Dios que está en los cielos.
sobre todo ministros. Escuchen esto. Los ciudadanos no cambian por tener buenos o malos políticos o gobernantes. Ellos cambian su manera de comportarse por recibir a Cristo en el corazón y seguir sus enseñanzas. Ministros, hay una gran responsabilidad en nosotros. No es el Estado quien tiene la solución. Es la Iglesia de Jesucristo con su mensaje exclusivo de la justicia del Evangelio. Y esta necesidad también la tienen aquellos que gobiernan y anhelan gobernar nuestra nación. La única esperanza, mi querido amigo, es la predicación de la Iglesia con el mensaje de Cristo. Esa responsabilidad la tienen los miembros de la Iglesia de Cristo y en especial sus ministros. Amados hermanos y amigos, eso es lo que necesitamos. Por lo tanto, espero que este mensaje les haya sido de mucha bendición. Dios les bendiga. Su hermano y amigo, el pastor Jorge Saavedra, les ama. Amén.